Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y saludo a todos los que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl o también por Spotify. El desierto ha despertado siempre la imaginación de poetas, de místicos, de exploradores. Nosotros tenemos un magnífico desierto. Y hay poetas que han visto cosas en el desierto que los demás no vemos. Por ejemplo, Raúl Zurita, nuestro poeta, en el poema Como un sueño dice: mira qué cosa, el desierto son puras manchas sabias. Claro, pero no te costaba nada mirarte un poco también a ti mismo y decir: anda, yo también soy una buena mancha, etcétera. Y ahí empieza una suerte como de desvarío o de monólogo delirante. En Zurita los desiertos están vivos. Siempre se cree desde la ignorancia o del desconocimiento de la riqueza que hay en los desiertos. En los desiertos no hay vida. Y lo hemos visto y hemos conversado otras veces en el jardín, que en el desierto hay mucha más vida de la que creemos. De partida existe este fenómeno maravilloso, no sé si único en el planeta, pero debe ser un fenómeno bastante excepcional, que es el del desierto florido. Acabamos de traer la noticia de que el gobierno anunció la creación del Parque Nacional Desierto Florido. ¿Qué es un desierto florido? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la vida que hay y puede haber en los desiertos? Para eso vamos a conversar caminando por este jardín y por el jardín del desierto con Francisco Isqueo, doctor en biología, botánico, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad, profesor titular de la Universidad de La Serena, director del programa de doctorado de Biología y Ecología Aplicada. Francisco, muchas gracias por caminar conmigo esta tarde por el jardín del desierto. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación a tu jardín. Y primero quizás nos gustaría decir que el desierto es sinónimo a veces de muerte, vacío, de nada, de qué terrible, nada verde. Sin embargo, algunos años, cuando caen lluvias por encima de lo normal es nada, por encima de lo normal estamos hablando de 15, 20 milímetros, un poco más, se gatilla una serie de fenómenos que despiertan a las plantas y a los animales y a los insectos, los artrópodos, en fin. Y entonces, bueno, no hay un solo desierto, hay que decirlo de esta forma. Si pensamos en el desierto de Atacama, que va, no sé, desde norte de La Serena hasta, bueno, pasa por Sechura, pasa a Perú, hay distintas zonas, algunas con cero precipitación, donde normalmente no debería salir nada, pero cuando llueve la cordillera a veces hay agua que viene, aluviones que permiten aún en esas condiciones agreste en el interior de Antofagasta, tener en algunas quebradas vegetación. En la costa, en la vegetación de lomas, la vegetación que se mantiene con las neblinas, conocida también, que también a veces cuando llueve tiene una floración masiva. Tú decías respecto a la riqueza de especies. La región con mayor biodiversidad de plantas es la región de Coquimbo, y la zona con mayor biodiversidad dentro de la región de Coquimbo es justamente la zona costera norte de La Serena,
que se conecta con el sur de Huasco. Es decir, ese es un hotspot de biodiversidad, el cual tiene 0 área protegida. ¿Mm? 0, ¿no? Entonces, ahí empezamos con ver dónde están puestas las áreas protegidas en Chile y si tiene sentido un parque nacional. Si uno sigue un poco más al norte, Llano de Challe es un parque nacional que toma parte de la biodiversidad, está en lugar perfecto, pero la mitad de la población de la Garra León, que todos la conocen, esta planta con la flor gigantesca, una inflorescencia gigantesca roja, pero también tiene una variante amarilla, se encuentra la mitad adentro y la mitad afuera. Para que veas tú que cuando se dio el límite no tomó en cuenta a las especies con más problemas de conservación. Si sigues al norte, saltamos al norte de General y ahí está Pan de Azúcar. Y luego, un poco más al norte, todavía como proyecto, al norte de Paposo, es al norte un poco al sur de Antofagasta, hay otro proyecto de Parque Nacional, estamos con la duda, que es Paposo Norte. Pero en el interior, donde está el desierto, que uno diría en la travesía entre Vallenar y Coyapó, no hay ningún área protegida. Y el anuncio que hicieron de creación de este parque es una unidad pequeña. Nosotros hicimos un estudio, el libro rojo de la región de Atacama, propone una serie de sitios para completar toda la biodiversidad. El área propuesta tiene alrededor de, 200 especies de plantas, pero el Parque Nacional Estofrío tiene cerca de 100 especies de plantas en un poco menos de 40.000, 38.900 hectáreas. Nosotros proponemos que ese es un avance bastante tímido. Nosotros hemos propuesto que el parque, este nuevo parque Desierto Florillo, sea lo que es un área de alto valor para la conservación, que incluye unidades que son de bienes nacionales, o sea, son ya autodestinaciones para conservación de bienes nacionales, se llaman bienes nacionales protegidos, y solo una de esas pequeñas unidades la colocaron como en el proyecto de parque. Nosotros proponemos ampliarlo a completamente todo el área de alto valor para conservación, y ahí pasamos de 100 especies protegidas de plantas a 240 especies protegidas. Francisco, te iba a preguntar, en el libro que acabas de citar, donde se describe la riqueza de la cantidad de especies que hay en la región de Atacama, me sorprendió. Hay 1.099 especies, lo que leí, así muy total, sí. En el total, y hay 980 nativas. 980 nativas, algo sorprendente. Uno tendría a pensar que no hay tanta especie o tanta riqueza de especies en esa región. Pero hay un epígrafe muy bonito que ustedes colocaron, es un libro de varios autores, de un poeta senegalés que dice, al final, y a propósito de lo que tú decías recién de los parques o los descuidos que han habido, los abandonos de lugares que debieran haber sido parques antes, al final conservamos solo lo que amamos, solo amamos lo que entendemos y solo entendemos lo que nos enseñan. Por eso tal vez sería interesante que tú nos enseñaras en esta conversación a quienes nos están escuchando, distintos, yo los llamo radiovidentes porque cuando escuchan se imaginan y nos ven en mi jardín. Sí. Que fuéramos conversando para tratar de entender, conocer primero, ¿qué es realmente el desierto florido? ¿Qué se entiende en estricto rigor por desierto florido? Claro, primero, si estamos en un jardín y queremos que sea un jardín desértico, olvídate de la sombra de los árboles. Vamos a estar nuevamente con gorro y harto filtro solar, porque vamos a estar al sol. Pero nuestro desierto tiene una peculiaridad, que hay mucha neblina, ¿no? Y por lo tanto, muchos días nublados. Y la lluvia, cuando cae, es una lluvia de invierno. Por lo tanto, normalmente hace frío cuando llueve. Eso es bastante especial y solamente algunas zonas mediterráneas áridas lo tienen. California, tú preguntabas dónde está el desierto frío. California es un ejemplo. En Sudáfrica hay otro ejemplo. El suroeste de Australia es otro ejemplo de zonas donde tenemos zonas mediterráneas por una sección árida. Que el desierto, en al menos nuestro desierto de Atacama, el origen, pongámosle 2 millones de años atrás, cuando termina de levantarse la cordillera de los Andes. Y eso crea la barrera, en fin. Es para otra historia más, pero es una historia antigua, digamos. Hace
80 millones de años nos estábamos separando Sudamérica de África, y hace 2 millones, hace poquito, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó durante la época de las glaciaciones? Salimos de la última glaciación hace 12.000, 10.000 años. ¿Cuándo llegó el hombre acá? Por esa fecha, y algunos dicen, en Monteverde dicen, ¿no es cierto?, que inclusive 18.000 años, bastante más antiguo, pero es una historia de miles de años contra millones, que es la cordillera. Y luego la pregunta es, bueno, en los últimos 10.000 años, donde hemos tenido habitantes en el desierto, ahí están los Coya, algunos dicen Dieguita, aunque los Dieguitas vienen originariamente del otro lado, de Argentina. Pero en fin, este pueblo ha estado viviendo en este ambiente. Y lo que ven es que cuando llueve, que son normalmente años lluviosos, años en niño, no siempre, pero cuando es año lluvioso y se pasa estos umbrales, las semillas que están en el suelo brotan, germinan. Las bulbos que están en el suelo brotan, sacan sus hojas, y si han tenido suficiente cantidad de reserva, pueden florecer. La ñañuca, por ejemplo. Los cactáceas también logran capturar mucha agua para aguantarse en los próximos años secos. Los arbustos también capturan agua, y muchos de ellos son suculentos, son también capaces de mantener. Entonces el desierto es más que solo patas de guanaco, que lo que tiene esta área nueva de desierto frío. Es fantástico, tú ves los rojos y bueno, es el color clásico de las patas de guanaco. Pero también hay suspiros y otras plantas anuales. Ok, ese grupo es interesante. Son muchos neoendemismos, son más recientes, ¿no? Pero cuando uno ve las cactáceas, no sé, las copiapoas, los asientos de suegras, en fin, no están precisamente en los llanos, sino están en los cerros, en lugares donde cuando pasamos por periodos mucho más secos, como hace 1500 años atrás, hubo un periodo de sequía muy fuerte, o hace 6.000, 7.000 años atrás, también fue un periodo muy seco. Ellos habían lluvias, pero distanciadas cada 50, 100 años, ¿no? Ahora tenemos lluvias cada 5 o 10 años. ¿Cuál de esas? Entonces un desierto que es distinto, digamos, costa, interior y tal. Francisco, ¿cuál de todas esas especies que tú has estudiado como botánico te sorprende más? Ya sea por su capacidad de resiliencia, o por su belleza, o por algo que todavía quede por preguntarse de las especies que has investigado en este. Es difícil. Yo trabajo más con arbustos porque tengo la seguridad de que todos los años tengo, y hago experimentos y vemos sistemas radiculares. Sabemos, por ejemplo, que a medida que vamos hacia el norte, los sistemas radiculares sean más hacia arriba. Es sorprendente porque tienen que capturar cualquier cuota de agua que caiga, capturarla y retenerla. Sorprendentemente, muchos de los arbustos son siempre verdes, lo que uno esperaría, que requieren agua todo el tiempo. Sí, pero la toman y la retienen. Yo diría que las cactáceas son sorprendentes, las copiapoas, los eriocises, en fin. La copiapoa es un género que es endémico está entre la cuarta región, la región de Coquimbo, y llega a la región de Antofagasta, pero el centro está ahí en la costa de Atacama. Con mucho endemismo, en pequeñas quebradas, y con muchos coleccionistas, y ahí empezamos con el problema. O sea, me sorprende ver los grandes llanos de añañucas, por ejemplo, las amarillas, o grandes llanos con lirios del campo, amarillos también, cerca, por ejemplo, al sur de Caldera, en el área marina y costera protegida, y la Grande Atacama, por ejemplo. Bahía Inglesa, para los que no conocen esa jerga de intentar colocar áreas protegidas falsas, digamos. Entonces, las anuales, fantásticos, son de semilla, fantásticos, pero las que tienen bulbo, a mí me sorprende mucho más. Cuando uno piensa en una ñañuca, mira esta ñañuca que está acá en el jardín. Te pregunto, ¿cuánto edad tiene? Bueno, en el desierto, cuando cae la semilla, digamos que es el tiempo cero del individuo, y germina, va a germinar y va a formar un pequeño bulbito de un par de milímetros ese año. En la próxima lluvia, que será en 5 años más, el bulbito va a brotar, va a sacar un par de hojitas y va a crecer un poquito. Después de 4 o 5 años con lluvia, o sea, después de 20 años, juntó suficiente energía como para florecer. Por lo tanto, la primera floración la tendrá a los 20 años. Bueno, uno lo puede acelerar un poco en el invernadero, pero después de los 8 o 9 años de hacerle todos los años el crecimiento y reforzarla con nutrientes, puede que florezcan antes.
Entonces, cuando uno ve jardines con añañuca en los jardines, dice, esta la sacaron, y un bulbo que ya llevaba más de 20 años en terreno. Probablemente los bulbos grandes, maduros, que también se parten, hay se pueden dividir en 12 o en más, y de ahí salen nuevos hijos, pueden ser más de 200 años. Entonces, cuando uno ve esa edad, dice, oye, este es 2 veces o 3 veces mi vida, ¿no? Lo que sufrió un bulbo. Impresionante, impresionante. Oye, Francisco, hablaste de desiertos floridos o fenómenos parecidos en otros lugares del mundo, te escuché California. ¿El desierto florido acá, en nuestro norte, tiene alguna especificidad, algo distinto a esos otros desiertos floridos? Mira, ejemplo, en California, la distancia entre el mar y la montaña es el doble, como más de 300 kilómetros. Nosotros tenemos como 150. Entonces, eso ya hace que el biombo de lluvia sea... Ellos también tienen una especie de corriente Humboldt, que baja, enfría, en fin, todos los mismos fenómenos, pero montaña más baja y más lejos. Entonces, tiene... Además está conectado a un continente más grande. Y ahí han llegado muchas especies que tienen flores pequeñas. Entonces, la vistosidad de nuestras flores no se da en California. Sí tenemos cosas comunes, no sé, las corones frailes, en fin, otras especies que tenemos géneros, especies compartidas o del mismo grupo a ambos lados. Cuando uno ve Sudáfrica, me parece también ahí es el hotspot de diversidad del mundo. Así que ahí, en el cuerno de Sudáfrica, en la parte sur, yéndose hacia el Atlántico por la costa, también hay floraciones masivas. De hecho, muchas de esas flores las tenemos en nuestros jardines. Pero son más perennes, más que anuales. En nuestro caso tenemos muchas anuales. En California muchas anuales, pero con flores chicas. Entonces, en cada ambiente tenemos un lugar, en cada uno de estos desiertos floridos que se producen fenómenos conocidos, ¿no? Pero el nuestro es espectacular, es de talla mundial. ¿Cuánto dura un desierto florido? ¿Cuánta es la duración? Ay, buena pregunta. Depende de dónde estés parado. Si vas a preguntarme, tú has ido al norte, ¿no? Y cuando vas a Coyapó, de Vallenar Coyapó, dice ahí a Hacienda Castilla. Pongámonos en la Hacienda Castilla. Está justo en la mitad, ¿no? Cuando un poquito al norte de Hacienda Castilla está el Bien Nacional Protegido Desierto Florido, que es el que van a pasar a Parque Nacional. Ahí, si llueve, el año pasado llovió un poco, ojo, y también se floreció ahí mismo. La floración puede durar como 3 meses. Pero ojo, son muchas las especies, entonces hay especies que requieren más temperatura. Entonces, si cae mucha lluvia y si está frío como este año, estábamos asustados porque no veíamos las patas de guanaco en los colores rosados de las patas de guanaco, rosados fuertes, ¿no? Casi lilas. Pero ahora, en las últimas 2 semanas, apareció por fin la pata de guanaco y estamos súper contentos. El único problema es que para sacar una buena foto de un llano grande con pata de guanaco rosada, al fondo le aparece una torre de alta tensión y ahí tenemos un problema cuando queremos ver de qué conservamos. A todos nos molestan las torres de alta tensión en la foto, digamos, y en el paisaje cuando uno mira también. Entonces, ese es la pregunta, ¿cuánto dura? Bueno, ese va a durar 3 meses. Llovió en agosto y estamos llegando a noviembre. Así que agosto, septiembre, o sea, julio fue, ¿no? Pero agosto, septiembre fue rotación, con temperaturas bajas. En septiembre partieron las flores maravillosas, pero más bien suspiros, cosas que requieren menos temperatura. Las añañucas, ya que toqué nuevo, que son de bulbo, ellas tienen un origen andino, por lo tanto ellas requieren frío, y el frío le hace bien, andan muy rápido. Pero las patas de guanaco necesitan calor, y esas estamos viéndolas ahora. En otros años, yo creo que el 15 de noviembre es como va a empezar el cierre. Puede que en diciembre quede algo, pero si uno quiere tomar fotos espectaculares, en este momento la mejor área para fotografiar, no sé, Llano de Challe, yo diría si uno se va desde la Serena, por la costa, va a tener un espectáculo genial. Puede ir a ver los choros, damas, en fin, pasar por ahí, llenar el Seituno y seguir por la costa con Jeep 4x4, pero por el camino, no se salgan del camino. O entrándose en auto por la carretera, entrando a Huasco, y de Huasco pueden, no sé, ir a ver hacia el sur, desde Caleta Zarco, o hacia el norte, seguir por Llano de Challe, Caldera, y casi llegando a Chañaral, digamos. Entonces, en esa zona es la que recibe además la neblina. Entonces, para que la floración se extienda, requeremos
temperatura para que saque las flores y luego agua, y el agua es la que queda en el suelo. Y en la costa tenemos un poco de neblina que evita que se evapore el agua del suelo, más que la usen mucho las plantas de ahí. La respuesta no era simple, tuviste, pero si tú quieres una planta, una ñañuca en tu jardín, lo más probable desde que florece, es el individuo, ¿no? Desde que florece hasta que fructifica, van a pasar una semana. Por lo tanto, cuando uno ve campos de ñañuca por semanas y semanas, que son distintos individuos que van saliendo. Estoy conversando con Francisco Esqueo en mi jardín, doctor en biología, botánico, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad y profesor titular de la Universidad de La Serena. Muchas veces miramos pero no vemos. Es distinto un botánico mirando el desierto florido que cualquiera que va a se saca una foto, una selfie, pasa y se deja ahí. A ver, ¿qué recomendaciones harías tú para una buena observación? ¿Qué cosas observar? ¿Qué ir a observar? Porque una cosa es llegar, sacarse la foto, la selfie y decir estuve en el desierto florido, y otra es observar con mayor atención, y para eso hay que saber un poco más. ¿Qué recomendarías tú? Sí, si vas con niños, por ejemplo. Sí, si vas con niños. Si vas para apurado y tienes que llegar a almorzar o qué sé yo, a Caldera o vas para el norte, bueno, la selfie va a ser lo único que hay a ver. Hay algunos puntos para tener vista, pero te digo, ahí las torres de retención salen en todas las fotos. Ya, pero dejemos la foto. Yo digo, la observación sin foto, la observación, sí, la contemplación de algo. Te decía yo que cuando vas rápido, al menos saca la foto para ver lo que había, después ver la foto. Yo diría que hay que llegar con calma, dejarse el día, o sea, ya, ok, lleva agua, lleva la alimentación, lleva filtro solar, gorro de sol, gorro de lana, porque seguro que puede darte frío o calor. Y usar los senderos, muchos senderos, los senderos están hechos ya. Ojo que los aviones que aterrizaron la vez pasada, encima, aterrizaron en altos llanos, ¿no? O cuando van los presidentes, y ahí son varios que han ido, presidentas y presidentes, tratan de usar los senderos. Ellos lo usan, pero los periodistas que están tomando las fotos no. Estaban pillados infraganti y todos los periodistas encima de las plantas, mientras los otros trataban de andar por los senderos. Y al andar por los senderos, si se aleja un poco la carretera, escuchar, porque la vida está en los pétalos que son grandes, ¿no? Esa es la gracia de nuestro desierto frío, que tenemos pétalos muy grandes. Atraen los polinizadores y el zumbido de distintos insectos, inclusive las vaquitas, estos coleópteros que andan caminando, ¿no? Muy ajeteados, las hembras arrancando a los machos, en fin, o los hormigueros, o los caracoles inclusive. Para los niños son un mundo increíble, porque no solamente ahí pasó y písalo y mátalo, sino, ¿para dónde va? En fin. Los polinizadores y buscan las flores para aumentar su temperatura, por ejemplo. Y también es buena experiencia para tomar una foto, porque tomar una foto de estas hierbas, de una ñañuca, por ejemplo, otra vez, aunque sea con el celular, requiere paciencia, requiere estar esperando a que no haya viento. Mientras tanto estás esperando tomar la foto, puedes observar con detalle su forma, ¿no? Claro, puedes hacer poesía, puedes filmar. Eso, claro, exactamente, o contemplar. Algunos hacen asado, en fin, pero... Otros harán una meditación. Bueno, depende de cada uno de los que lleguen los observadores. A ver, hablamos de qué es lo que ocurría en el desierto florido. Tú nos hiciste una explicación. ¿Cuál es la ecofisiología de estas plantas? ¿Qué es la ecofisiología? Sí, bueno, yo soy ecofisiólogo, soy botánico, por eso. Cómo funcionan las plantas en el ambiente. Eso es. Entonces nosotros nos preocupamos, por ejemplo, qué agua usan, cómo la usan. Por ejemplo, si tienen estructuras, muchas cactáceas que uno las ve arriba, con unas pocas espinas saliendo hacia arriba, si uno las excava, los bulbos donde ocupan el agua puede ser 10 o 20 veces más grande abajo. O la profundidad de las raíces, o cómo transpiran, en fin. Pero uno salta inmediatamente de ecofisiología a la conservación, porque hay algunas plantas que son de verdad, evolucionaron en un ambiente súper exigente y están en pequeñas cantidades con tremendos riesgos de extinción. Entonces uno dice, oye, pero si perdemos esta especie, vamos a perder una historia evolutiva tremenda. Claro, si tú le pones aplicado, dirías, aquí puedo sacar geles para colocarse en el tomate. El comercio chilense es un tomatito pequeñito, tiene genes de resistencia a la sequía que se los
están sacando para colocarse a los tomates de cultivo. En fin, no estoy diciendo que hay que hacer eso con todas las plantas, pero tenemos un valor evolutivo que no podemos olvidar. Es belleza, también tiene significado económico, si tú lo ves desde ese punto de vista, perder especies que son soluciones evolutivas que no están en otros lados. Y por otro, es parte del patrimonio, ¿no? El litio se va a acabar, hay que explotarlo, en fin, pero se va a acabar. El cobre se va a acabar. Estas plantas se nos pueden acabar si es que no las cuidamos. El ejemplo de por qué un parque nacional es un lugar donde 9 de cada 10 años está pelado, uno no ve nada. Perdón, ve muchas huellas de andar a campo traviesa. Me acuso también de haber andado así. Pero esas huellas quedan y esas huellas dañan. Los rallies por el desierto, el París-Dakar, ¿no? Que pasó, por más que leímos estas zonas de alto valor, no pasen por acá, en fin, usaron parte de esa información. Igual habían vehículos perdidos, igual salieron, y esas huellas, que esto pasó hace hartos años, todavía están ahí. Las huellas del desierto quedan, ¿no? Yo soy de Copiapó, así que me acuerdo de cuando era pequeño, con la frecuencia que íbamos. Mi padre tenía vacas, así que llevábamos las vacas en los años con flores, para que comieran, ¿no? Lejos de la carretera, pero ahí estaban. Ese pastoreo que hacía descansar los campos de cultivo, todavía se practica en algunas zonas, era una parte de un servicio ecosistémico que estaba entregando el desierto. Ahora no se puede hacer porque hay cada vez menos lluvia, hay menos años que hay desierto florillo, y no es muy aceptable en la actualidad, ¿no? Oye, Francisco, la relación cambio climático y desierto florido, ¿cuál es la relación? ¿Qué sabemos? Uno de mis postdocs, el Álvaro Salazar, que está por ahí escuchando, está trabajando con la modelación de cambio climático en todo Chile, pero en fin, pero en esta zona en particular, porque me escribió un capítulo para el nuevo libro de biodiversidad de la región de Atacama, tierra y mar, fauna y flora, en fin. Y en sus modelos lo que muestra es que la parte sur de la región de Atacama, sur costa, que es la de mayor biodiversidad, que te la mencioné, ¿no? Va de Ensenada por la costa hacia el norte, hasta Huasco, en fin, ahí cae la precipitación. Y cae de 10 a 15% más aún para el año 2100. En la actualidad La Serena sabemos que ha caído a la mitad, el 50% durante el siglo XX, y va a seguir cayendo. Esa predicción continúa. Pero en la parte norte cordillera podría eventualmente aumentar las lluvias de verano, lo cual implica otra vez aluviones, en fin. Así que, y bueno, y la predicción que aumenta la temperatura al menos 1 a 2 grados. Es menos que en el resto del mundo. Así que tenemos una ventaja ahí. Pero menos precipitación en promedio de 30 años, ¿no es cierto? No hablamos de niños, sé que la frecuencia del niño es otra historia. Menos precipitación va a implicar que el desierto va a estar ha pasado por periodos tan secos como este en el pasado. Te dije, hace 1500 años, 1200, 1500, hay un periodo muy seco. De hecho, las vegas andinas, muchos uno ve esas turberas, partieron, hay registro más antiguo, pero hay un gap y luego parte de unos 1200 años de antigüedad. Si uno mira los cerros y ve los registros de fuego, por ejemplo, el hombre está ahí hace como 5000 años, hay esa evidencia queda en la laguna. Entonces hay periodos, el cambio climático es fuerte, es muy rápido, es antrópico, en fin, pero nuestra vegetación de desierto ha tolerado periodos secos también en el pasado. Así entonces que tiene una capacidad de resiliencia quizás superior a nosotros como especie, ¿no? Pero lo que no teníamos en ese momento, habían algunos humanos, había muchos guanacos, los guanacos comen bulbos, a todo esto que el alimento de ellos son los añucas, ¿no? Durante la época seca, o los cactáceos. Pero no teníamos yipeo, no teníamos grandes extensiones con torres eólicas, fantástico la energía renovable, pero los aerogeneradores usan gigantescos, como los que están, por ejemplo, en Sarco, son gigantescos, el más grande de Sudamérica, ¿no? Al menos el más grande de Chile. Y la extensión que tuvieron que modificar para poder colocarlo en los caminos, en fin, caminos de 30 metros de ancho, es cosa increíble. O también los paneles solares, también ocupan superficie, ¿no? Bien por ello. También vamos a poner problemas con la desaladora. Fantástico el agua del mar, pero resulta que las desaladoras necesitan, aparte de echar un poco de salmuera al mar, digamos que también es un problema, en tierra ocupa mucha energía, así que necesitamos
más paneles solares para colocar energía a las desaladoras. Y el hombre que quiere tener su casita en la playa, la segunda vivienda, y el loteo y las tomas, porque en la región de Atacama las tomas en la costa son increíbles, ¿no? Terrenos que son de bienes nacionales, que podrían estar destinados a conservación, son grandes extensiones de tomas para segunda vivienda. Ese sí que es un problema explosivo, ya lo sabemos, el tema de las tomas, y imagínate, ahora nos estás contando esta información que se suma a varios de los procesos destructivos que se están viendo ahí. O sea, en el fondo, resumiendo, tú eres bastante escéptico con esta declaración, o crítico, no sé crítico, pero escéptico. Fantástico, bien, pero les quedaron corto. Bien para la foto. O sea, en ese lugar pueden sacar una buena foto. La pregunta es, uno hace áreas protegidas para que continúe la evolución en ese área. Tengo que tener suficiente cantidad de individuos para que haya polinización, fecundación, en fin, y se mantengan las poblaciones de las especies amenazadas, y se mantengan las interacciones, que es una cosa que no es tan trivial. Lo primero es distinguir son las interacciones. Uno puede tener la planta o el insecto, pero si ya no es un polinizador de una población, es un fósil viviente. Entonces, soy optimista en términos de que nos escuchen. El área protegida está propuesta hace muchos años atrás. El 2008 es la última publicación donde lo colocamos como un área de alto valor para la conservación. Chile comprometió para el 2020, ya pasó hace 2 años, ¿no? Comprometió conservar el 17% de la tierra y el 10% del mar. En el mar llegamos cerca a los 44%, mar ubicado, en fin, somos responsables de algunos parques marinos, en fin, en el sur de Chile. Y en tierra seguimos cerca del 21%, pero todo conservado en la región 11 y 12%, ahí sí, Magallanes y un poco en el norte. Para llegar al 17% terrestre se necesitaba más, pero eso era el 2020. Al 2030 la meta es 30%. Y 30% del territorio para lograr mantener poblaciones viables, poblaciones de plantas, comunidades de organismos viables en el tiempo. Entonces la meta es no quedarse corto. Además son terrenos de bienes nacionales, que ya bienes nacionales los autodestinados a conservación. Solo falta colocarle el timbre y pasárselo a CONAF, o cuando salga el SBAP, que esa puede ser otra conversación que tengamos, el Servicio de Diversidad y Protegida que está esperando en el Congreso hace como 15 años. Ya. No, si me equivoco, en fin. Entre otras cosas, pues las Claro, cosas que están ahí dormidas y esperando son una fila de... Sigue avanzando, solo que avance y le quitan atribuciones y tenemos que volver para atrás, en fin. Francisco, un servicio de biodiversidad terrestre y marino es lo que necesitamos para que los guardaparques miren al mar y miren a la tierra. Francisco, yo te quiero agradecer esta conversación tan instructiva aquí, caminando por el jardín, caminando por el desierto florido. Francisco Esqueo, doctor en biología, botánico, profesor titular de la Universidad de La Serena y presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Muchas gracias por esta conversación que nos hace ver ahora el desierto florido con otros ojos. Vamos al desierto, cuídenlo. Vamos. De todas maneras, los invitamos a ir a ese jardín llamado desierto. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Francisco. Hasta pronto. Chao, Cristian. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.